Bueno, caracterización climática. Empezamos con la primera variable, que es la oferta hídrica por precipitación. Básicamente analizando el periodo de los últimos 50 años, acá se la hice un poco difícil porque puse la Bulash al este y la Bulash está, puse la Bulash acá en la imagen a la izquierda y está al este y Villa Huidobro al oeste, así que hagan ese esfuerzo. Donde evaluamos, reitero y vuelvo, a las precipitaciones de las distintas localidades. La Bulash representa entonces el este, Jovita el centro y Villa Huidobro el oeste. Y obtuvimos estos valores anuales de precipitación. A su vez, también evaluamos los coeficientes de variación interanuales de las precipitaciones a cada una de las localidades. Y después, a la derecha, el periodo de los últimos 10 años para ir con ese objetivo de diferenciar, o sea, entre dos periodos, a ver qué obtuvimos. Obtuvimos esos valores de precipitaciones anuales, 917 en La Bulash, 915 en Jovita y 838 en Villa Huidobro, también sus respectivos coeficientes de variación. Ahora bien, con esta primera imagen que ustedes tienen ahí en pantalla y que calculo que están viendo, ¿qué podríamos observar a grandes rasgos? Bueno, en principio, veamos lo que engloban esos circulitos que ahí pongo. ¿Qué están diciendo? Los de en verde, básicamente con esto estoy diciendo, mirá, no encontramos diferencias significantes, si se quiere, entre lo que son las precipitaciones anuales entre la localidad de La Bulash y Jovita, es decir, entre el centro y el este, y a su vez no encontramos diferencia entre periodos evaluados de los últimos 50 años y los últimos 10. Analizando ahora con el círculo rojo en Villa Huidobro, al oeste, detectamos dos cosas. Una, en verdad, que las precipitaciones anuales ahí básicamente fueron entre 100 y 80 milímetros inferiores a las registradas en las otras localidades. Ahora bien, analizando los coeficientes de variación, detectamos que en promedio superaban el 27%. ¿Qué significa eso? Básicamente, o como podemos observar en el gráfico de la derecha, si se quiere, inferior, en años como el 2012 se registran precipitaciones de 1.260 milímetros y al siguiente año 550. Un caso más extremo tienen en la imagen de la izquierda. Otra de las características de importancia, como se ve ahí en el cuadrante azul, el 80% de las precipitaciones ocurren entre septiembre y marzo. Si incluimos el mes de abril, estamos hablando de más del 90%. Entonces, hagamos algunos cables a tierra y ahí analizando estos datos crudos, si se quiere. Yo tengo esa espiga de maíz, supongamos que es una F1, son las de grano y son semillas. ¿Cuándo piensan ustedes, analizando este gráfico, que estaría bueno sembrar esa semilla? Tal vez viéndolo, y bueno, esto estaría bueno, por eso el carácter presencial, eh, pero si alguno comenta, por favor hágalo, estaría bueno. Podríamos observar que, bueno, siembras tempranas de septiembre, la verdad ahí estaríamos medio analizando en sembrarlo a fines de septiembre. El dato de interés tal vez es que vemos que enero es el mes con mayor oferta hídrica, es donde en ambos periodos observamos una mayor oferta. Por lo tanto, tal vez me la jugaría a sembrar temprano este maíz para que el periodo crítico, esta imagen acá de abajo, donde no sé si se ve las estigmas por ahí de las espigas, ocurra durante ese periodo debido a que tengo las mayores precipitaciones y por ende estimo que en función de las otras variables climáticas mayores probabilidades de alcanzar el rendimiento potencial. Ahora bien, ¿qué pasa si analizamos las precipitaciones en función de los distintos ciclos enos? Evaluando los últimos 30 años, que es lo que recomienda la bibliografía para hacer este tipo de estudios, nuevamente, la Bulash lo puse a la izquierda, pero acuérdense, está al este, Jovita y Villa Huidobro. ¿Qué podemos observar a grandes rasgos en estas tres gráficos? ¿Qué comparten? Bueno, en principio, detectamos que en los ciclos Niño, las precipitaciones acumuladas en los meses estivales de diciembre, enero y febrero superan a lo de los meses neutro y Niña. A su vez, detectamos que, como una gran cantidad de autores que hemos encontrado en la bibliografía, detectan lo mismo, que durante esos mismos ciclos Niño, en marzo, las precipitaciones acumuladas en ese mes son menores con respecto a lo de los neutros y Niña. Ahora bien, exceptuando estos extremos, y si los pronósticos, y nos basáramos mucho en pronósticos en función de esos años futuros, vienen niño o niña, básicamente evaluaríamos la probabilidad de intensificar esos sistemas, obviamente, o bueno, pensándolo, si esos pronósticos, entonces nos basáramos en esos pronósticos en años niñas, tratando de intensificar los cultivos,
Esto, por ejemplo, la imagen de la izquierda es una que extraje del campo de Don Rafael, ahí de Gastón Gaidú, en Jovita casualmente, y la imagen de la derecha, un trigo que la verdad jamás había visto algo así en mi vida, es del último año, en una seca importantísima, donde no llovió en septiembre. Y bueno, básicamente ahí estaríamos no tratando, o bueno, tendríamos esos resultados. Ahora bien, hablamos de la oferta, hablemos ahora de la otra cara, de la demanda, ¿no? Expresada a través de la evapotranspiración. Analizando ese mismo periodo, de los últimos 30 años, para las tres localidades, ¿qué fue lo que observamos? Básicamente un gráfico en forma de campana de Gauss, si se quiere, donde, fíjense, los números de las evapotranspiraciones anuales para ese periodo, 1.300 milímetros de evapotranspiración. Básicamente cuando yo digo, bueno, me encontré con eso, digo, lo comparo a ver si me dio bien, me dio mal. Y lo que digo, bueno, lo comparo, por ejemplo, con un estudio de Harsun, el estudio de los suelos, que esto hay que remarcarlo, fue durante otro periodo. Básicamente estamos hablando de 300 milímetros de diferencia, ni hablar si lo comparo con otros estudios donde he llegado a encontrar más de 500 milímetros de diferencia. Reitero, es importante tal vez destacar, los periodos analizados son diferentes y hasta incluso las metodologías son diferentes. Pero la significancia de registrar estos altos valores de evapotranspiración son notorios, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos observar? Bueno, en enero las evapotranspiraciones de referencia promedio para este mes son de 6,3 milímetros, si se quiere, llegando a encontrar valores máximos de casi 9 milímetros por día, siendo en junio medio 1,3. Esto lo afectamos por el KC de los cultivos obtenidos a través de un estudio realizado por Andriani para la zona. Vemos que el KC para la soja es 1,12 y KC para maíz 1,13, o sea, habría que afectar ese número por un 12-13% y estaríamos hablando de 7 milímetros, si se quiere, de promedio en enero. Entonces, acá, bueno, yo me vuelvo a preguntar, a ver, en enero se registró entonces la mayor oferta, pero a su vez se registró también la mayor demanda. Entonces, esa floración que yo estaba buscando, que sea en enero para las distintas localidades, empiezo a dudar, ¿viste? Si la siembro temprano para que me ocurran en enero, porque bueno, si bien me llovía, digo, más en enero, también tengo mayor demanda. Eso de que también va a depender obviamente de qué tipo de suelo estemos hablando, de cuánta agua puede almacenar ese suelo, cuánta agua nos pueda dar ese suelo, qué facilidad tenga para poder darnos esa agua. Bueno, ahora básicamente vamos a relacionar la oferta y la demanda, vamos a ver el tema de los balances. Para el mismo periodo, para distintas localidades e incluso separados en distintos ciclos, básicamente lo que podemos observar, a grandes rasgos, obviamente, que en años niños observamos que las curvas de precipitaciones anuales acercan a la curva de evapotranspiración. En años neutros esa distancia, si se quiere, es media y en años niños se acentúa mayor la distancia entre esa curva de evapotranspiración violeta de las otras. ¿Y qué comparten estos gráficos? Si observamos con detenimiento, fíjense lo que ocurre durante marzo en años neutros y niña y a partir de abril, recuérdense lo que mencionamos anteriormente, que en marzo durante los años niños las precipitaciones están por debajo, ¿no? de los años neutros y niña. Observamos una brecha donde básicamente los balances hídricos, es decir, entre lo que se evapotranspira y lo que la oferta de precipitaciones, se mantienen básicamente en neutro o positivo, a diferencia de lo que sucede en otros meses del año. Entonces, básicamente, ¿cómo nos convendría a nosotros cuidar esa agua en esos periodos donde tenemos un balance neutro o positivo? Y básicamente, me dirán, en esa fecha tenemos dos opciones. Cosechamos los cultivos estivales y hacemos la imagen de la izquierda, cosechamos los cultivos estivales y vamos a una mayor intensificación donde tratamos de conservar y darle un mejor uso tal vez a esa agua que tenemos en ese momento. Ahora bien, por el momento yo lo que estuve haciendo fue hablar de agua solamente proveniente de precipitaciones. Por eso hay que recalcar, no nos estamos olvidando de vos. Es una imagen de la derecha en el Ecuador, suelos típicos, más del 70% de arenas, donde pueden observar dónde está la capa freática, básicamente a menos de 2 metros de profundidad, donde pueden observar el gran ascenso capilar que está teniendo en ese suelo. También resaltar que en ese momento ahí no se ve mucho, pero incluso eso lo hace más impresionante, y ahí más me van a tener que creer.
Eso era una villa lo que estaba ahí que prácticamente no se ve. Y bueno, que me diga Guille si quiere, bueno, todos los muchachos que fuimos ese día, la villa enganchada ahí abajo, con raíces de más de 2 metros. Por ende que resalto la importancia bueno, de la napa en esos sistemas incluso. Ahora bien, analizando otras variables climáticas en lo que respecta a las temperaturas y radiación solar incidente, para un periodo de 12 años, que es lo que pudimos encontrar en las estaciones meteorológicas, podemos observar a partir de las 3 localidades. Bueno, una de las primeras cosas que debería por ahí notar es que las curvas de radiación copian básicamente las curvas de temperatura máxima, media y mínima. Otra observación podemos llegar a hacer. Si nosotros combinamos estos dos factores, estaríamos hablando del coeficiente fototermal. Es únicamente la relación entre la radiación y la temperatura, donde es una variable, habría que tener muy en cuenta, o es muy importante, sobre todo en lo que es la definición de rendimientos en cultivos de trigo, donde sabemos que colocar periodos críticos de esos cultivos en momentos donde el coeficiente fototermal es elevado, básicamente nos permite achicar la brecha de rendimientos potenciales actuales. Eso le recomiendo, bueno, o tal vez al menos menciono, un trabajo realizado por otra chacra en los valles irrigados norpatagónicos, donde, bueno, tienen esas condiciones donde los coeficientes fototermales son altísimos y por eso alcanzaron rendimientos de hasta 15.000 kilos en determinados lugares del lote. Ahora bien, algo que debo recalcar es que en la localidad de Villa Huidobro, localizada al oeste, detectamos temperaturas mínimas y máximas más extremas. Pueden observar acá la curva celeste que representa esas temperaturas mínimas, tocan la base de temperatura cero más temprano y durante más tiempo que las otras localidades. Ahora bien, eso lo vamos a ver con mayor detalle casualmente en la próxima diapositiva, donde evaluamos probabilidades de golpe de calor. Durante el mismo tiempo lo que hicimos fue, para las distintas localidades, evaluar las probabilidades de ocurrencia decádica, es decir, cada 10 días a lo largo del año, para las distintas localidades. ¿Qué fue lo que detectamos? Si vemos estos gráficos así, por ahí impresionan, vamos a tratar de encontrar la parte más jugosa, si se quiere. La localidad de la Ulash y Jovita, es decir, al este y al centro, lo que observamos como una distribución más heterogénea, si se quiere, a lo largo del año, con esas temperaturas que, bueno, están graficadas por los colores, mientras que en la localidad de Villa Huidobro lo que vemos que se está concentrando esas temperaturas tal vez mayores a 30 grados, a 32, 35, 37 y 40. Ahora bien, ¿por qué analizamos esto? Básicamente conocemos el impacto que tienen las temperaturas, sobre todo estas altas temperaturas, sobre el desarrollo de los cultivos y entiende el impacto que van a tener sobre la definición del rendimiento. Es por eso que, por ejemplo, estos autores han encontrado que en temperaturas mayores o iguales a 35 grados afectan severamente el cultivo de trigo ante el llenado de granos, en el estado fenológico de ZC. Bueno, ahora a ver, quiero ver cómo venimos porque nadie opina nada. Algunos de los trigueros, a ver, de la zona, no sé, Ezequiel, Oscar Martini, ¿cuándo creen que está ocurriendo estas temperaturas mayores o iguales a 35 grados? A ver si algunos o están despiertos o dormís, todo el mundo. Guille, ¿alguno? Estamos atentos, Tito, estamos atentos escuchándote, pero yo no soy muy triguero. Así Bueno, Guille, que, pero vos sabés de esto. Más o menos, ¿cuándo calculás que estaría ocurriendo el llenado de grano? Ponele, vamos si queremos acá a Jovita. sí, ¿Cuándo lo octubre sembramos? es un mes clave, digamos, para eso. Pero bueno, Un mes, se lo dejo a los trigueros. clave. Claro. Bueno, fíjense en octubre, básicamente, las probabilidades de ocurrencia que tenemos de que ocurran casualmente estas temperaturas máximas. Casualmente estaríamos fuera de este rectángulo que yo señalé, aunque bueno, habría que tener cuidado con estas temperaturas de 30 y 32 grados si se quiere. Ahora bueno, Guille, ya que te aprovecho, mirá, me viniste anillo al dedo. Estos otros autores lo que fueron fue detectar temperaturas mayores a 37 grados centígrados afectan severamente la floración y cuaje de los granos, es decir, durante R1 y R2 del maíz. Vos, Guille, justamente, que sos del oeste, Guille Rivetti,
tiene allá, asesora en un campo, La Meliora se llama, en Lecueder, está básicamente en el sector oeste, es, digamos, cerquita de Villa Huidobro. Guille, comentame qué porcentaje de maíz temprano y de tardío tenés allá en tu sistema productivo. Nosotros allá hacemos el 10% de maíz temprano y el 90% de maíz tardío. Miércoles. Está medio asociado entonces a lo que venimos hablando, ¿no? Tal vez de las precipitaciones de enero, tal vez de estas temperaturas que podemos llegar a tener en floración en enero y por ende Guille solamente menciona eso, que solamente un 10% siembra temprano y un 90% siembra tardío. Algo que ver tendrá que tener esto, ¿no? Ahora bien, yendo al otro extremo, evaluando las probabilidades de ocurrencia de heladas, qué mal Ezequiel Martínez y Oscar Martínez, me dejaron pagando, che. Bueno, respecto a la probabilidad de ocurrencia de heladas, básicamente evaluando las heladas tempranas y las heladas tardías, para las tres localidades, ¿qué observamos? Vayamos a lo gráfico de lo más interesante. Bueno, para la localidad de La Bulaya, al este, 218 días de periodo libre de heladas, del 30 de septiembre al 6 de mayo. A la localidad de Jovita, llamativamente, me fui para el centro del departamento. Yo tuve 235 días, yo la verdad me imaginaba que iba a tener un poco menos. Eh, bueno, fue del 22 de septiembre al 14 de mayo. Acá, bueno, un dato contundente, en la localidad de Villa Huidobro se registraron 192 días, tal vez siguiendo la lógica de que al oeste, o al menos uno intuía, que iba a haber un periodo libre de helada más corto, pero acá se redució severamente, básicamente del 8 de octubre al 17 de abril. Estamos hablando de una diferencia de 27 días respecto a la localidad de La Goulash, de 43 días respecto a Jovita. Un mes y un mes y medio de periodo libre de helada entre una localidad y otra. Hablando de 60 kilómetros de diferencia en distancia recta. Bueno, una fotito de ahí de Jovita un día, bueno, estoy viviendo ahí casualmente en Jovita, un día se detectó menos 10 grados, una helada terrible este último invierno. En el campo comentaban que habían registrado menos 13, menos 14, en Mendoza menos 17 grados, habían afectado producciones de ciruelo, de todo tipo de frutal. Y bueno, vayamos y démosle el cable a tierra, la significancia agronómica que tiene esto. Los autores han encontrado que el trigo sufre en demasía y afecta el rendimiento con un gran impacto ante la expiación SADOC 5 de ese cultivo de trigo. Bueno, ahí básicamente, bueno, no me respondieron cuándo se lo sembraban, pero imaginemos un ciclo largo, lo estamos sembrando fines de mayo, junio, un intermedio. Básicamente la expiación sí, ¿dónde ocurriría? Ahí Guilla acaba de decir que octubre es un periodo clave. Fíjense para la localidad de Jovita que octubre todo dentro de un periodo libre de heladas, básicamente, donde las probabilidades son nulas prácticamente. Aunque bueno, acá en Villa Huidobro tendríamos uno o dos de cada 10 años donde tendríamos alguna heladita que nos estaría molestando. Respecto al maíz, en el libro de Sator, el conocemos, calculo que todos, el de producción de granos, ellos encontraron que durante el estado fenológico de transición meritemática, de vegetativo a reproductivo, que realmente es en B6, el maíz sufre en demasía una helada. Esa es la teoría que nos han enseñado a todos, que cuando el ápice pasa la superficie, el nivel de la superficie terrestre y te cae una helada, básicamente ese maíz no rebrota. Mientras que, bueno, si se mantiene por debajo de esa línea, si se quiere, la superficie terrestre, bueno, digamos que por lo menos tiene alguna chance de renacer, ¿sí? Seguramente con una afección del crecimiento. Pero bueno, ¿cuándo sembramos el maíz allá en en Lecueder, Guille? Temprano o tardío. Eh, temprano. El 10% No, ese. el temprano lo estamos sembrando alrededor del 20 de septiembre. 20 de Aún, septiembre. sí, aún corriendo ese riesgo. Perfecto, sí. Ahí 1 o 2 años, 1 o 2 de cada 10 años estaríamos teniendo ese riesgo, básicamente, en función de estos análisis. Sí, Ahora bien, para terminar lo que es la caracterización climática, decidimos evaluar la probabilidad de ocurrencia de vientos fuertes. Lo llamamos mayores o iguales a 55 kilómetros por hora. Lo hicimos durante los últimos 30 años para la localidad de La Bulaya.
Ahí le muestro la probabilidad de ocurrencia decádica, la misma metodología para las temperaturas máximas en la localidad de Laurel. Personalmente, y esto lo reconozco, yo no me imaginaba obtener un gráfico como este, no me imaginaba esa frecuencia de vientos tan fuertes, la verdad, durante a lo largo de todo el año, donde, bueno, pueden observar con distintos colores, distintas velocidades de viento, 55, 60, 65, 70, 75 kilómetros, las barras negras, donde, bueno, básicamente podemos observar prácticamente una homogeneidad de vientos, tal vez más acentuada durante los meses invernales, si se quiere, donde deberíamos tener tal vez mayor cuidado. Ahora bien, analizando estos gráficos, básicamente, bueno, estuvimos hablando hasta recién que tal vez las siembras tempranas no son los convenientes. Supongamos que sembramos temprano. Yo me quedaría dentro de ese rectángulo verde de que básicamente tengo cubierto los suelos con esos cultivos estivales. Ahora bien, la preocupación estaría qué hacemos después de la cosecha de esos cultivos estivales de los meses de marzo a agosto, donde lo señalamos en ese rectángulo rojo, donde tenemos dos posibilidades. Cosechamos esos cultivos estivales y vamos a la imagen de la izquierda, o vamos a la imagen de la derecha con esa arenita, me imagino con esas barras negras, ¿a dónde irán a parar? Acá, y esto otra de las frases, una de las cosas que yo he aprendido durante estos tiempos, que a mí me quedan grabadas esas frases, y acá por ahí no sé si abro el debate, pero básicamente con esto los cultivos de cobertura, cultivo de servicio, y esta frase, reitero, me quedó grabada, básicamente los cultivos de cobertura prácticamente surgieron en esta zona, La Pampa, San Luis y demás, para cubrir una problemática, y casualmente le han puesto cultivo de cobertura a cubrir casualmente los suelos y que no casualmente se erosionen. Hoy en día, bueno, le han hasta incluso cambiado el nombre, o algunos lo han cambiado, algunos lo llaman de distinta forma, cultivo de servicio, le han encontrado 1000 servicios. Ahora bien, a mí me gusta, y por lo menos de esa persona que me lo dijo, recalcar, no nos olvidemos que estos cultivos vinieron a solucionar un problema en específico y después le buscamos otro servicio. Básicamente eran esto. Ni hablar si casualmente esos lotes vienen de este otro bichito, si se quiere, de maní, donde, bueno, básicamente deberíamos prestar y debería ser unánime la decisión de qué hacemos después de la cosecha o el arrancado incluso de ese cultivo de maní. Otra de las cosas interesantes que decidimos fue evaluar la dirección dominante de esos vientos fuertes. Detectamos que había una prevalencia de los vientos sur y norte. Ahora bien, cuando se desviaban un poquito esos vientos, tomaban una dirección sudoeste y noreste. Esto ha trabajado mucho seguramente Alina Bosel con el Pepe Cinero, bueno, Juan Cruz Colazo, un ente en esto, donde, bueno, casualmente el otro día hablando con Catalina me dio una corrección. Los mayores cantidades de médanos en la zona, básicamente, originalmente se han formado en dirección sudeste, o sea, la barrita acá, si se quiere, en el gráfico de torta celeste y noroeste. Digo, uy, Dios, qué mal que me digo esto. Pero bueno, casualmente hablando me dice, mirá, lo bueno, si se quiere, de estos resultados es que casualmente durante los últimos tiempos un montón de autores han encontrado en la zona una reactivación de los médanos, casualmente en la dirección, si se quiere, opuesta, es decir, en dirección sudoeste-noreste. Eso hay diferencia depende del sitio donde estemos hablando, ¿sí? Ahora bien, tratamos de hacer estos mismos estudios para la localidad de Jovita de Villa Huidobro, pero lamentablemente los IPEM, si bien tienen anemómetro y no han proveído datos, los datos eran, muchas veces esos anemómetros estuvieron rotos, no tomaron tiempo durante mucho tiempo y por ende no pudimos hacer estos análisis. Entonces no lo realizamos. Finalizamos con la parte climática, pasemos ahora a los suelos. Vayamos desde lo general a lo específico. Básicamente acá yo les muestro una imagen de dos ambientes geomorfológicos denominados en el estudio de Zamora como pampa medanosa, lo representado en rojo, y pampa arenosa negable, lo representado en azul. Básicamente vayamos describiendo un poco las características de relieve geomorfológicas, si se quiere, que nos pueden ir explicando por qué Zamora y colaboradores han determinado eso. En esta imagen que ahí acaba de aparecer se muestra básicamente un estudio de altimetría. Esto, reitero, Lautaro y Mauro Lanfranco me han dado una mano terrible, donde a partir, bueno, de distintas metodologías han detectado que
el extremo noroeste se detectan altimetrías de 400 metros sobre el nivel del mar, mientras que al este 150 metros sobre el nivel del mar. Otra cosa interesante podemos mostrar. Fíjense en este otro mapa que es de pendientes. Podemos observar básicamente, lo dividimos al medio por esta línea naranja que representa la ruta nacional número 35. Hacia el este predominan, y esas pendientes un color verduzco, básicamente muy cercanas a cero. Mientras que al oeste hay una mayor predominancia de esas pendientes más amarillentas, de mayores a 0,5 al menos. Entonces estaríamos hablando, en resumen, de dos ambientes, si se quiere. Uno en mayor altimetría, otro más básicamente plano, mientras que otro más ondulado. Y esta imagen a mí básicamente me encantó. Ahí Mauro me explicó cómo se hacían. Básicamente representan las líneas de flujo o áreas de captación que presentan la zona. Representa las vías de escurrimiento del sector de todo el departamento, notoriamente en sentido noroeste a sudeste, también con la influencia del río Otis, el río Quinto, que bueno, ha tenido una importancia importantísima en lo que es la definición de esos ambientes geomorfológicos. Bueno, pues llevémoslo un poco a la realidad, porque estamos viendo mucho mapa. Esto es otra imagen ahí en el Ecuador, casualmente donde está Guille, donde no sé si la imagen ayuda mucho, y Guille, vos corregime, pero yo no me acuerdo si te escuché mal. Vos tenés esto estudiado mucho mejor que nadie, tal vez. Me habías mencionado que habías encontrado parte del campo donde tenías 9 metros de diferencia altimétrica en distancia de 100 metros. ¿Me equivoco o dije cualquier cosa? No, sí, hay un error. No, nosotros tenemos diferencia de 5 a 6 metros, sí, en poca distancia, entre loma y bajo. Los 9 metros, de todas maneras, sigue siendo poca distancia, está entre el punto más bajo de un extremo del campo con el punto más bajo del otro, y en realidad no hay más de 1.200, 1.500 metros en línea de vuelo. De todas maneras sigue siendo una diferencia altimétrica importante. Perfecto, perfecto. Mentí un poquitito entonces, bueno, no. Yo me acordaba de esos valores, es más, lo vi varias veces. Yo no acostumbrado a ver ese tipo de sistemas productivos o esos tipos de relieve, y bueno, la verdad es sorprendente. Ahora bien, estamos hablando de variabilidad, entonces démosle o tratemos de entender con qué magnitud de variabilidad gráfica estamos hablando. Bueno, ahí básicamente en ese mapa represento las unidades cartográficas que integran el departamento de General Roca. Contándola una por una, llegué a la conclusión que está integrada por 123 unidades cartográficas. Lo mismo es decir que es compuesta por 38 perfiles modales o series de suelos diferentes. A su vez, esa unidad cartográfica tiene la particularidad de que más del 95% son complejos, o sea, agrupan dos o más de series de suelo. Ya estamos hablando de un lindo quilombito, digamos, ¿no? Por lo menos lo que dicen las estadísticas de lo que es esto. Ahora ven, como le digo una cosa, le digo otra, viendo la imagen de la izquierda, donde evaluamos los grandes grupos que integran el departamento, donde destacamos los tizamen típicos, muy arenosos, acá del oeste, a plustoles, pueden ser generalmente énticos, pero también hay algunos típicos y algunos otros también, sobre todo acá údicos, algo en el este. Incluso algunos complejos por ahí combinados, natralboles y natracualfes, y bueno, natralboles y natracual independientes. ¿Qué quiero decir con esto? Taxonómicamente existen 4 grandes grupos. Obviamente, si uno avanza en lo que es la clasificación taxonómica de eso, va a ir encontrando mayor variabilidad. Pero, en fin, a lo que voy, al punto, es que si bien uno detecta una gran variabilidad gráfica, estamos hablando de 38 perfiles, serie de suelo, 123 unidades fotográficas, la imagen de la izquierda en sí no está diciendo algo. O sea, que a escala de manejo esa variabilidad disminuye considerablemente. O sea, no es que tenemos semejante variabilidad o vamos a efectuar también 123 prácticas de manejo diferentes para cada una de esas situaciones. ¿Sí? Ahora bien, analizando esa propiedad madre de los suelos, su ADN de los suelos, básicamente la textura, representado con contenido de arcilla, limo y arena. Como les mencioné al principio, se seleccionaron perfiles de suelo modales, tal vez de mayor representatividad para la zona. A su vez, lo que intenté hacer era que fueran contrastantes dentro de los mismos suelos clasificados taxonómicamente de la misma familia textural. ¿Qué quiere decir? O sea, en este ejemplo, un utilizamiento típico de familia textural arenosa, uno es Buena Esperanza, es el
el suelo más grueso que pueden encontrar en la zona, muy ligado allá al límite de San Luis, y uno mismo clasificado dentro de la misma familia textural del Campillo, donde pueden observar la magnitud que del Campillo traté de que sea el de textura más fina dentro de esa misma clasificación. Hay una diferencia de, como pueden observar, no sé, pónganle 5% de arena, básicamente, Lautaro seguramente me puede llegar a corregir mejor. Ahora bien, dentro de lo que son aplustoles énticos de familia textural franca gruesa, comparemos dos series muy, pero muy representativas, sobre todo lo que es el 23, la más representativa del departamento, suelo y Yarará. Primero quiero que hagan el ejercicio de que me comparen lo que es el Yarará del Campillo. Dos suelos clasificados taxonómicamente diferentes. ¿Qué diferencia de textura hay? Bueno, las digo yo porque tal vez, si bien lo pueden ver en la imagen, básicamente estamos hablando de 3% de arena de diferencia entre este suelo, clasificado como plastoléntico, y este como multisaméntico. Mientras que el 23 estamos hablando de una diferencia con el Yarará básicamente de 10% de arenas menos en el 23. Bueno, continuemos. Hablando un poco de los natural boles típicos, esos que veíamos, tenemos dos series, tal vez, si se quiere, predominantes, aunque, reitero, trata de buscar el ejercicio de que sean a su vez contrastantes, por ende seguramente podría haber representado otros. Y acá agradezco el comentario de Cristian Álvarez, que me hizo el otro día un comentario. Yo había usado la clasificación antigua de los horizontes y me había quedado las cartas de suelo vieja en el pincel, ahí las modifiqué. En donde, bueno, pueden observar la diferente, si bien los horizontes son diferentes, tal vez las profundidades en las que se presentan esos horizontes son diferentes. E incluso, analizando los datos que me proveía Lautaro, de los muestreos de suelo realizados para realizar las cartas de suelo, valores de conductividad eléctrica en 7 milimodos por centímetros, esto está medido en extracto de saturación, y PCI, porcentaje de sodio intercambiable, de mayor al 40%, en pincena prácticamente 40 centímetros de profundidad, mientras que en la Beatriz a 29 centímetros de profundidad. Veremos qué impacto tendrán eso. Bueno, y básicamente por último, uno de los suelos ahí mejorcitos de lo que anda rodeando la zona, un aplustol típico de franca fina, de familia textural, dentro de la serie de Villa Huidobro, presenta estas características donde vemos el mayor contenido de arcilla representado por el color verde. Ahora bien, lo que quise de medio comunicarles con esto es, bueno, tenemos suelos clasificados taxonómicamente dentro de la misma familia textural, diferencia a considerar. ¿Qué impacto entonces tendrán esa mencionada diferencia en su funcionamiento? Bueno, tratemos de ver algunas. Respecto al comportamiento hídrico, vamos a analizar estas constantes hídricas que decíamos, lámina a capacidad de campo, marchitez permanente y agua útil total para el cultivo. Vayamos de principio. Están ordenados básicamente por cantidad de agua útil que pueden almacenar. Fíjense los dos utizamen típicos que veíamos. Estamos hablando entre los dos una diferencia de más o menos 20 milímetros de diferencia entre dos utizamen clasificados dentro de la misma familia. Ahora bien, clasificando ese Yarará, que se diferenciaba en 3% de arena del Campillo, ¿qué están almacenando? Están almacenando lo mismo. Vayamos entre los dos aplustoles idénticos. Una diferencia entre el 23 y el Yarará de más o menos 30 milímetros de diferencia en lo que es el almacenaje. Vayamos a los natural boles, la Beatriz y Pincel, estos que se representan en esa imagen con sales en superficie, donde vemos básicamente una lámina capacidad de campo mayor que la de los que venimos mencionando, seguramente por su textura, pero vemos que la lámina de agua útil no es mayor que los otros. Eso básicamente se debe a que el potencial osmótico en esos suelos, si la solución se encuentra más concentrada, lo cual disminuye el potencial hídrico y por ende lo que tiende a hacer es aumentar el punto de marchitez permanente, disminuyendo el agua útil total que se encuentra disponible para su cultivo. Bueno, básicamente a lo último dejamos para el final a la vedeta ahí, a Pampita. Bueno, acá en el sur de Córdoba son muy amantes de los fierros, ¿viste? Le gustan los karting y demás, entonces, bueno, le pongo un Fórmula 1 eso es lo mejor que hay en la zona, acá estamos salvados, básicamente. Bueno, no, pongamos un cable a tierra y démosle una insignificancia agronómica, si se quiere, a esto. Cuando hablamos y volvemos entonces a esto de las precipitaciones y la evapotranspiración, donde la afectamos por ese escasez que veíamos, podemos concluir entonces
En enero, básicamente, hay unos 7 milímetros de promedio, que no evapotranspiran un cultivo de soja, de maíz, si se quiere. Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Cuando obviamente eso, bueno, lo que acepta es que está en 95% de cobertura, el IAF, que siempre en enero debería estar. ¿Qué diferencia encontramos? Y bueno, básicamente que entonces, acá la serie de suelo, de Buena Esperanza y del Campillo, hay una diferencia de más o menos 3 días que nos estarían proveyendo, brindando de agua, satisfaciendo la necesidad de cultivo entre estas dos series de suelo. 3 días de diferencia. Ahí ayer, casualmente también Cristian Álvarez me daba otro dato, que básicamente un cultivo de soja por milímetro transpirado produce entre 6 y 7 kilos más. Y bueno, entonces hagamos la cuenta, 7 por 3, por 6, 7 de vuelta, ¿cuánto es que nos da kilos? Ahora, entre dos suelos clasificados taxonómicamente diferentes, vemos que es lo mismo, o sea, almacena lo mismo, mientras que entre Yarará y el 23, dos aplustoles idénticos, vemos una diferencia de 4 días de diferencia en que nos estarían satisfaciendo la necesidad de esos cultivos. Bueno, entonces, sabemos cuánta agua almacena nuestro suelo, sabemos cuánto consumen los cultivos, pero ¿cuánto nos pueden dar entonces esos cultivos por día? Básicamente esto es lo que mencionábamos en los materiales y métodos, como la metodología de Dardanelli, que la complementábamos a la de Saxton y Rao, nos permitía entonces estimar qué capacidad tienen los suelos de entregarnos el agua, o lo que puede ser dicho de otra forma, qué capacidad tienen las plantas, la capacidad máxima tienen las plantas de extraer agua de ese suelo. Bueno, comparemos los butizamen típicos, familia textural arenosa. Entre un Buena Esperanza y un del Campillo, básicamente observamos 1 milímetro de diferencia. Medianamente en esta constante hídrica no se marcó tanto, al menos. Hay que ver qué están significando ese milímetro a 1,5 metros de profundidad. Ah, perdón, eso capaz que no lo dije. Esto estaba a 1,5 metros de profundidad. En cuanto a los aplustoles idénticos, observemos el Yarará y el 23, esa 10% de diferencia. Perdón. Primero comparemos el Campillo con el Yarará. 13 y 13, básicamente lo mismo, al igual que la constante hídrica lo que almacenaba. Ahora sí, el Yarará y el 23. Suelo clasificado con el mismo criterio, o sea, el mismo clasificación taxonómica, observamos 3 milímetros de diferencia. Bueno, no hicimos el análisis estadístico, pero bueno, si estamos observando que había diferencia de 1 milímetro prácticamente, esto quisiera que sea importante. Seguramente acá Cristian Álvarez o Juan Cruz o Catarina o el que fuere, en muchísima experiencia y me llegará a decir, che, sí, mirá, esos 3 milímetros, la verdad, tienen un impacto importante. Realizando los natural boles típicos, si se quiere, Pincén, la Beatriz, tampoco no observamos una diferencia abrupta. Por ahí menos la Beatriz. ¿Se acuerdan que la conductividad y la sodicidad de la Beatriz se encontraba más arriba, o sea, más cerca de la superficie? Tal vez eso no esté impactando sobre esta otra constante hídrica. Bueno, acá Pampita, el Fórmula 1, nos entrega 17 milímetros al día, bueno, destacando tal vez bueno, la característica de este tipo de suelo. Ahora bien, analizando la conductividad hidráulica en condiciones de saturación de los distintos perfiles. Hay una profundidad también de 1,5 metros, los distintos series de suelo. ¿Qué podemos observar? Básicamente, la conductividad hidráulica, expresada en milímetros por hora, aumenta o se hace mayor cuanto mayor el contenido de arena y se hace menor cuanto mayor el contenido de arcilla o menor el contenido de arena, es lo mismo. Está bien, les voy a hacer un jueguito de palabras, espero que no se me pierdan, es sencillo. Tenemos eso, entonces, Buena Esperanza. Vayamos a los extremos, así se entiende un poco mejor. Estos suelos con más de 80% de arena en todo el perfil. ¿Qué pasa acá? Bueno, el movimiento vertical del agua acá es mayor. Lo mismo que decir que la conductividad hidráulica en ese suelo es mayor. La velocidad de recarga, por un lado, es mayor, pero por el otro lado, la velocidad de drenaje también es mayor. Entonces, la facilidad con que las raíces pueden extraer el agua es mayor, debido a que el potencial mátrico, es decir, la fuerza con la que está retenida esa agua a las partículas del suelo, sobre todo materia orgánica y arcilla, es más fuerte, ¿no? Es menor, perdón. A su vez, la capacidad de almacenaje de esos suelos es menor, menos pueden extraer, menor contenido de arcilla, menor contenido de materia orgánica.
Por ende que estos suelos los clasificamos, podríamos decir que son más lluvia dependientes, es decir, requieren de mayores cantidades de lluvia y tal vez con una menor intensidad. Yendo un poco al extremo, no me voy a poner a decir lo mismo, pero a la inversa, y sí tal vez destacar lo siguiente, porque ojo, no malinterpretemos, no es que 80% de arcilla y sería lo ideal, no, esto tiene un extremo, obviamente sabemos que también a mayor arcilla, el agua va a aumentar mucho este potencial mátrico, por lo tanto va a empezar a disminuir. Esto sobre todo pasa en suelos vertisoles cuando estamos hablando de mayores de 30-40% de arcilla, no en estos casos donde tenemos estos contenidos del 20 o menos por ciento. Entonces, bueno, realiza estos suelos menos lluvia dependiente. Ahora bien, bueno, empezamos con algo ya un poco más grosso. Tratamos de interactuar porque hablamos de la calibración climática, hablamos de la caracterización hidráulica, ahora tratamos de casualmente de interaccionar, de complementar, si se quiere, evaluando y metiendo también al cultivo. Por lo tanto, tratamos de estimar probabilidad de ocurrencia de déficit hídrico para poder establecer ventanas de riesgo que nos permitan a nosotros evaluar qué riesgo tenemos de realizar una práctica de manejo, qué tecnología, si se quiere, de escape podemos llegar a implementar en esos momentos donde estos números se hagan altos. Analizando este periodo para 3 tipos de suelos diferentes, un notizamiento típico, aplustoléntico, natal típico. Acá me tomé el trabajito y a facilitártelo, bueno, la zona oeste a la izquierda, la zona este a la derecha. Vamos a observar lo siguiente. Bueno, acá vayamos prestando atención a lo que nos quieren decir estos gráficos, porque la verdad tiene mucha relevancia. Uno con el tiempo y cuando se lo pone a ver en detenimiento, le encuentra una importancia, la verdad, significante. Como digo, esto nos va a permitir evaluar ventanas de riesgo. Fijémonos en la zona este, arranquemos por este lado, el gráfico a la derecha. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que las deficiencias hídricas comienzan a aumentar o sea, comienzan a tener mayor probabilidad a partir de septiembre, si se quiere, a abril, mayo. ¿Qué nos da esto? Casualmente observamos una ventana acá, verde, de que cosechamos los cultivos estivales acá en abril, si se quiere, hasta básicamente el principio de septiembre, donde la verdad no tenemos ningún tipo de probabilidad de ocurrencia de deficiencia hídrica. Entonces, ¿por qué no intensificar los cultivos de servicio con el sistema productivo con cultivo de servicio, llámese centeno, trigo, vicia o lo que fuere? Recuerden que esta metodología asume que acá hay un cultivo que está evapotranspirando, un caseo homogeneizado básicamente, que está evapotranspirando todo el tiempo. Entonces, esto está asumiendo incluso que acá, en este periodo, hay un cultivo evapotranspirando. Y fíjense, las probabilidades de ocurrencia de deficiencia hídrica son nulas. Entonces, ¿por qué no hacer esto? Estamos hablando de la zona este para 3 suelos diferentes. Prestemos un poco más de atención. Ustedes ya, con todo lo que hablé, deberían ser capaz, si no los aburrí, de poder explicarme por qué estas curvas rojas del Campillo y de Pincén, esta serie de suelos, utilizamiento típico y natural típico, tienen mayor probabilidad de ocurrencia de déficit hídrico. Estamos hablando que uno, muy arenoso, almacena poca agua, drena mucha agua, el otro que tiene un punto de margite muy alto, cuesta un poco más darme agua. Se diferencian tal vez de la serie del 23, ese aplustoléntico, que tiene la capacidad, obviamente, de sufrir con menor intensidad esa deficiencia hídrica. Esto es casualmente lo que refleja. Fíjense que la curva amarilla representando este aplustoléntico, básicamente, en gran parte del tiempo, se encontró por debajo e incluso la distancia de ocurrencia de esa deficiencia es menor comparado a las otras. Sigamos evaluando ventanas. Fijémonos lo que ocurre acá en diciembre. Fíjense, se registró 8, 9 de cada 10 años, en ese periodo va a haber deficiencias hídricas. Es un periodo que lamentablemente todos los cultivos deben atravesar, por ende hay que analizar lo siguiente. ¿Nos convendrá hacer el periodo crítico en esta ventana? En enero básicamente, donde estamos hablando de probabilidad de ocurrencia de 70-80% de deficiencias hídricas. O vemos con más lindos ojos esto que estábamos hablando, fíjense la ventana, esta ventana verde que aparece acá en febrero, básicamente cómo disminuye acá la probabilidad de ocurrencia. Esto está obviamente muy asociado
a todo lo que venimos hablando acerca de las precipitaciones, la evapotranspiración, esos tipos de suelos también, que bueno, van a tener la diferencia en las curvas. Esto, eso digo, uno si se toma el tiempo de analizar, porque si no ve todas rayas, estos gráficos dicen mucho, tienen mucho que ver y entonces por ende estoy tratando de comunicarle ese mensaje. Analicemos con atención y veamos en febrero esa brecha que existe y por ende, bueno, eso me lo han comunicado ustedes mismos porque en la zona tienden a sembrar por ahí más tarde y colocar esos periodos críticos más tarde. Bueno, acá una zona donde va a haber un llenado de granos con menores probabilidades de ocurrencia de deficiencia hídrica. Vayamos al otro lugar, vayamos al oeste. Estamos evaluando lo mismo, Utizamen típico, Aplustoles géntrico, Natralbol típico, pero le cambiamos las series, porque obviamente, seguramente están esas series allá. Y bueno, acá alguien me puede criticar de Campillo, ojo, no está tan al este, acá seguramente pude haber puesto Winca Renanco, que iba a estar mejor, pero no hay diferencias significativas entre Winca y del Campillo. Y hay tal vez con buena esperanza que la estuvimos viendo algunas de esas constantes hídricas. Quiere decir, entonces, volviendo a la zona este, fíjense la distancia, o sea, acá las probabilidades de ocurrencia de deficiencia hídrica arrancan en agosto y terminan más tarde también. Arrancan más temprano y terminan más tarde. Pero de nuevo, gente, vemos la ventana de riesgo acá, nula, por ende lo señalamos en verde, que está indicando que no tenemos algún justificativo de por qué no hacer un cultivo de servicio o un invierno acá. De nuevo, reitero, este modelo asume de que ahí ya hay un cultivo evapotranspirando, en cobertura completa. Bueno, sigamos analizando. Nuevamente, con buena esperanza, se destaca, los niveles de arena son altísimos, es por ende que en septiembre vamos a tener esta probabilidad de ocurrencia de deficiencia hídrica. Nuevamente observamos el mismo fenómeno para estos aplustoles énticos, vez más grueso, acuérdense ya que el 23, pero una menor magnitud. En este periodo observamos que tiene una mejor performance. Bueno, lamentablemente acá encontramos, si se quiere, una ventana bastante negativa que los cultivos deben atravesar entre noviembre a enero, y que encontramos 3 picos, uno en cada mes, en que las probabilidades de ocurrencia de deficiencia hídrica son del 80-90%. O sea, acá 8, 9 de cada 10 años un cultivo estaría atravesando esta deficiencia. Ahora bien, como... Sí. Guillermo tiene un pido. Sí, Guille. No, la verdad, Tito, que pocas veces he tenido la posibilidad de ver tantas variables edafoclimáticas juntas, analizadas, que está bárbaro esto. Lo que te consulto es lo siguiente. En todo este análisis que venís desarrollando, la presencia de la napa freática y la calidad de la misma alcanzable para los cultivos no está en juego, ¿no? Tal cual, Guille. O sea, no está... Sí, no está en juego. Por eso ahora en un ratito, en la diapositiva siguiente, bueno, este modelo asume eso, no tiene en cuenta la napa. No, a ver, perdón, Tito, esto no desvirtúa nada de lo que venís comentando y, insisto, me parece un trabajo excelente, pero la verdad que, bueno, como sí. a nosotros más de una vez la napa es la que nos termina definiendo para donde la tenemos, la posibilidad o no de llevar adelante un cultivo, ¿no? Sin desvirtuar todo esto que está diciendo. Sí. Porque si no, claramente los del oeste no tenemos que volver a poner caldenes. No, sí, es importante eso, por eso yo lo remarqué al principio, que esta metodología asumía ese supuesto, tal vez una por ahí de la eficiencia, pero bueno, en muchos casos, muchos lotes no tienen la influencia de la napa. Entonces este modelo ajustaría muy bien para ese tipo de lote. Ahora bien, como vos bien decís, no solamente en el este, sino también en el oeste, como vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente, la influencia de la napa es importante. Entonces, bueno, habría que ver cómo podríamos ajustar este modelo a esa presencia. Bueno, ahí Horacio Videla seguramente tendrá mucha experiencia y mucha cancha en esto, donde se podría trabajar para ver cómo lo podemos integrar. Pero reitero, al menos sirve para aquellos suelos, lotes que no tienen presencia de napa, hay que ver cómo podemos incluir esa presencia de napa, cómo la podemos estudiar para este tipo de modelo. Ahora bien, como buena noticia, tal vez,
para la zona este, vemos esta brecha, esta ventana de riesgo, un periodo crítico para el cultivo estival en febrero. Fíjense, casi prácticamente iguales que para la zona este. Entonces, bueno, muchachos, prestémosle atención a esto y por eso justamente Guille debe hacer 90% del maíz ahí en forma tardía y un 10% temprana. Me imagino que a Guille no le debe estar gustando poner el maíz que atraviese el periodo crítico en estos 3 picos, ¿sí? Bueno, en diciembre, enero sobre todo. Bueno, el periodo de llenado de granos tal vez una mayor probabilidad de ocurrencia de déficit hídrico en comparación a la zona este. Bueno, vamos a ver ahora la contracara, la probabilidad de ocurrencia de exceso hídrico. Evaluado para ese mismo periodo, para los 3 tipos de suelos, zona oeste y zona este, ¿qué encontramos? Vean esto. Bueno, analicemos también las ventanas de riesgo. Vayamos primero en la magnitud del eje de las coordenadas. Estamos hablando de que en todo el año, para las 2 zonas, en todo el año sí, las probabilidades de ocurrencia no superan el 20%. Empecemos a analizar un poquito con más detalle. Observamos, líneas, flechas celestes, marcan casualmente la mayor probabilidad de ocurrencia de excesos hídricos para los suelos Pincén y la Beatriz, en ambos casos, seguramente asociado a los problemas alinos, sódicos, falta de estructura, este tipo de suelos, generalmente van a generar una peor condición estructural, saben que el sodio es un agente desestructurante, lo cual va a disminuir la porosidad y evidentemente, bueno, van a favorecer el escurrimiento de esa agua. Reiteramos el jueguito de palabras porque es lo que sucede eso. Ahora bien, casualmente, como dice Guille, yo pongo un, digo, ¿qué me está faltando acá? Tanto para el gráfico anterior como para este. Porque la verdad, uno casualmente piensa y digo, che, no se diferenció el oeste con el este. Yo, la verdad, hubiese esperado que sí. Y entonces remarco la importancia. Ojo, este modelo no está teniendo en cuenta la napa, que la napa, fíjense, esta es una imagen del oeste, en la cuadra, ahí donde está Guille, y por eso Guille le hace la remarcación, y la frase de Guille, que yo también, esas que te quedan grabadas, básicamente los bajos allá sustentan los altos, digamos. Él tenía otra, no era la palabra sustenta, sino que básicamente, bueno, Subsidian. Subsidian, ahí está, esa era la frase, la palabra. Subsidian el resto del campo, ¿no? Las medias lomas o lomas, si se quiere. Ahora bien, esto lo dijimos hoy. Tenemos un ambiente geomorfológico denominado pampa medianosa y otro arenosa negable. Yo personalmente hubiese esperado poder encontrar una diferencia entre este ambiente oeste de este. Mirá, ahí repetí 2 palabras que no me convenían. Bueno, en sí, hubiese esperado una probabilidad de ocurrencia de exceso hídrico mayor en el este. Explicado por esto, también este gráfico me ayuda muchísimo a que básicamente la pendiente y las líneas de flujo, las vías de escurrimiento del agua cuando ocurren esos excesos, todas apuntan hacia el sudeste. Entonces, analizando este mismo gráfico, básicamente un comentario que me hizo Cristian Álvarez, muy bien visto, me dijo que ¿pudiste analizar las imágenes de los últimos 20 años para corroborar eso? Y la verdad que no lo hice. Bueno, no lo iba a poner a hacer ayer porque saben que es un trabajo muy tedioso. Lo que sí podía hacer fue comunicarme con distintos productores de esta zona, de Jovita, de Buchardo, de Onagoiti, decirle que Gastón, Ezequiel, digo, de los últimos 20 años, más o menos se han inundado, han sufrido excesos hídricos. Bueno, ellos me remarcaron primero 2 conceptos. En principio, las inundaciones generalmente suceden durante el otoño, más que en primavera-verano. Si bien uno ha dicho que el 80% de las precipitaciones ocurren durante primavera-verano, las inundaciones generalmente ocurren en este periodo. Ahora bien, me han dicho que ellos recuerden, básicamente, hoy en día en Onagoiti están sufriendo, han llovido, venía ya lluvioso y llovieron último 100 la última semana, están teniendo algunos problemas. Diego también me puede llegar Diego Márquez, que está ahí, también me puede llegar a verificar estos datos. En el 2017 registraron otra, en el 2001, 1998, en 2016 en primavera estival. Y básicamente sucede en esto. Esto es una imagen casualmente de Jovita, la zona
no tan este, pero sí está dentro del este, donde las precipitaciones durante el 2016-2017 generaron esas condiciones. Estamos hablando de problemas serios. Entonces, básicamente, ahí me lo noto como tal vez algo a trabajar, y estuve hablando con Mauro Lanfranco de Nita Manfredi, que la tiene muy clara en esto, para avanzar en la complementación del modelo, teniendo en cuenta casualmente esta capa freática, esta napa freática. Vamos a ver y hacer algunos estudios, seguramente de los últimos años, a ver si estas probabilidades de ocurrencia ajustan bien o la verdad la incidencia de la napa nos está perjudicando en mayor proporción que esto. También aclarar algo, también hablando con uno de los productores, casualmente el dueño de este establecimiento, preguntándole la pregunta concreta, básicamente, ¿a cuántos años sufren este tipo de fenómenos? Y yo digo, bueno, me imaginaba, digo, capaz que me dice 4 años de cada 10 años. Digo, bueno, entonces sí, la verdad no me está ajustando bien este modelo. Pero llamativamente él me dijo, mirá, ocurre en uno y medio fue la respuesta. En uno ocurre seguro y en otro seguramente tenemos el problema de que venimos pateando del año anterior. Entonces digo, bueno, pará, che, no, entonces capaz que está bien estos datos, pero bueno, hay que ver ahora con un mayor detenimiento, analizando esas imágenes. Creo que Catalina también, Catalina Bosser, ha estado analizando imágenes satelitales de muchos años, analizando cuerpos de agua, capaz que llegar a tener algo de información respecto a esto. Viendo, bueno, casualmente, qué tan importante y qué tanto impacto puede tener esa napa en estas probabilidades. ¿Sí? Bueno, entonces, finalizamos con lo que era la caracterización edafoclimática y la interacción. Ahora bien, otro objetivo era la delimitación de macroambientes. Esto básicamente nuestra obra maestra, esto 90% de trabajo de Lautaro Faule y Mauro Lanfranco. Básicamente, ¿qué pudimos detectar en función de todas estas características que fuimos analizando? Dijimos relieve, dijimos variables climáticas, variables edáficas. Pudimos diferenciar estos ambientes. Básicamente, la pampa arenosa negable la tuvimos como pampa arenosa negable con suelos de textura franco-arenosa. Un ambiente amarillo representa dentro de la pampa medanosa suelos de textura franco-arenosa. Estos cuerpos verdes que son la planicie limo-arenosa, estos suelos Villahuidobro, y la Ferrari y Pampita de esa zona, sobre todo, incluye otro tipo de suelos. Esta forma, tal vez un poco irregular, que marca un ambiente de transición, estamos hablando de una transición textural de suelos franco-arenosos a arenoso-franco. Por último, el extremo oeste, acá con Luis Berry, el Campo La Alegre, la Meliora y más aún acá en la Beatriz, donde está Andrés García Arena, estos suelos ya arenoso-francos dentro de la pampa medanosa. Ahora bien, desglosemos esa obra maestra, si se quiere. Ambiente geomorfológico, lo acabamos de mencionar. En el este, ambiente de la pampa arenosa navegable, al oeste, la pampa medanosa. Perdón. La planicie limo-arenosa, como no tenemos representatividad de los miembros en esta zona, básicamente no la estudiamos en el sentido, no la clasificamos con en este cuadro, básicamente. Función de la altimetría, ¿qué dijimos? Bueno, básicamente vean, empezamos con extremos de estas curvas de nivel a 400 metros sobre el nivel del mar en el extremo noroeste, a 150 metros en el extremo oeste. Veamos las pendientes en el oeste, generalmente con esta dominancia por ahí o mayor predominancia de estos valores amarillos de 0,5 a 1, mientras que en el este suelos muy planos, donde tenemos esa implicancia ahora va a aparecer de la napa. Esta otra imagen, este otro mapa, nos explica muchísimo, reitero, a mí este mapa me ayudó mucho a interpretar por qué funcionan así los ambientes. La verdad, ver estas vías de descubrimiento y cómo se acentúan en esta parte es notorio y te permite explicar entonces por qué la napa tiene mucha mayor influencia en esta sector que en este, y a la altura donde se encuentra. Funciona la textura, acabamos de decir, del extremo oeste de arenosa franca, un estado de transición entre franco-arenoso, arenoso-franco, y los dos ambientes franco-arenosos. En cuanto a las precipitaciones, básicamente
sin haber encontrado diferencias en el este y centro y con mayores y menores precipitaciones de 100 milímetros en el oeste, y un periodo libre de heladas incluso mucho más marcado en el oeste, siendo menor respecto al este. Ahora bien, si recuerdan, había dicho que diferenciamos en función de criterios, relieve, anunciamos todas esas variables, dependientes, curvas de nivel, ambiente geomorfológico incluso, si se quiere, precipitaciones, temperaturas y demás. Dijimos que íbamos a utilizar otro criterio para ver si complementaban y ajustaban a lo que ya habíamos clasificado con los otros criterios. Básicamente fue la capacidad de uso de las tierras. Fíjense cómo ajustan y se ven las líneas blancas, delimitan cada uno de los ambientes, acá el ambiente del este, el ambiente centro, el ambiente de transición y el oeste, cómo cambian y cómo ajustan. Esto no tiene ningún tipo de nada, de photoshopeado ni nada, dan así, donde podemos ver esto. La clase de capacidad de uso en el este predominando la clase 3 o verde. Ahora bien, como venimos mencionando, ¿a qué están asociadas generalmente esas clases? Si bien son los suelos de mejor capacidad de uso, esta serie del 23 que más domina, e incluso hay mejores, hay apludores búdicos y demás, básicamente o por lo general esos suelos están asociados a suelos clases 6 a 8, con subclase de capacidad de uso WS, o sea, asociado a problemas de anegamiento y salinidad, esos natralgoles típicos, serie Pincén. Ahora bien, a partir del este hacia el oeste, tenemos ya suelos en el centro, suelos 3 también, por eso la textura también sigue siendo franco-arenosa. Acá sigue predominando la serie del 23, más asociada tal vez a suelos clase 4, un utilizamiento típico como de la serie Winca-Renancó. En la transición ya tenemos estos suelos casualmente amarillos, transición entre suelos 4 y 6. En el oeste, suelos 6 y 7. O sea, hay esos médanos, ya los bautizamentos típicos, llámese serie de Villa Valeria sobre todo, Buena Esperanza, habrá algo del Campillo también. Donde la subclase que predomina y la limitante, a diferencia de la zona este, en vez de ser el anegamiento y la salinidad, empieza a ser ya problemas de erosión y ese de baja capacidad de retención hídrica, que se acentuará seguramente en sentido oeste. Entonces, básicamente le damos un clic. Esto, la verdad, ajustó muchísimo y nos permitió corroborar y complementar la delimitación que habíamos hecho. Ahora bien, dijimos un criterio más, íbamos a analizar los rendimientos. Los hice trabajar un poquito a los miembros de la chacra, con 15 productores, 15 firmas, me han dado planilla de los rendimientos de los últimos 10 años para cada uno de los lotes. Entonces evalué para el cultivo de soja y de maíz si me estaban explicando algo, si estaban ajustando a todas esas variables y esos ambientes que habíamos podido definir. Básicamente esto fue lo que observamos. Tal vez para el sector oeste, un menor rendimiento tanto en el cultivo de soja como de maíz, que tal vez fue el dato más interesante debido a que en los otros ambientes pudimos diferenciar, no encontramos semejantes diferencias. Ahora bien, esto tiene varias, digamos, explicaciones. Una, y es que por ahí tal vez, y eso es de reconocer, una metodología tal vez muy criticable en el sentido de acá, uno puede estar comparando peras con manzanas, es decir, en el oeste puede estar evaluando un cultivo de soja o de maíz en un utilizamiento y a su vez alguno que lo haya sembrado cerca de un bajo, porque hay bajos allá también. En el este lo mismo. Entonces, bueno, en ese sentido puede ser criticable la metodología. Uno lo que quería hacer era a grandes rasgos, analizando toda la información, metiéndolo todo en la misma bolsa, y esos datos podían incluso de esa forma diferenciar ambientes. Ahora bien, por eso le doy el negativo de que no me sirvió mucho para diferenciar ambientes de esta metodología y este criterio. Ahora bien, algo me parece relevante, esto me lo pasó, bueno, mi primo, un trabajo realizado por Aramburu Merlos en la zona, lo que hizo fue, a través de modelo de simulación, estimar, le llamaba los bueno, tenía una metodología, era IP, me parece, el potencial de rendimiento, que es yield en inglés, que básicamente nos demostraban y nos
permiten a nosotros, en función de los datos promedios que nosotros tuvimos de rendimiento, calcular los IG, que son los yield gap, o sea, las brechas de rendimiento. Para cada una de las zonas, entonces, podemos determinar. Fíjense las brechas de rendimiento que tenemos para cada una de las zonas en función de nuestros rendimientos que tuvimos y los rendimientos potenciales en secano, eso lo debo aclarar, me estaba olvidando, en secano, o sea, ojo, no es que estamos hablando de un cultivo sin limitante, no, está faltando el agua también. Tenemos brecha de rendimiento de 200 kilos en soja para el oeste, 200 kilos para la zona transición. Bueno, en la centro casualmente rindió en promedio 200 kilos por demás, 574 kilos acá. A su vez que se encuentra mayores diferencias en el este, porque bueno, obviamente en el este estamos hablando de otro ambiente donde los rendimientos entonces potenciales en secano son mayores y por ende más grande nos queda las brechas y con las mismas prácticas, si se quiere, de manejo. Ahora bien, fíjense en el oeste, en la transición y centro, cómo las brechas de rendimiento nos están marcando. Tenemos acá 40 quintales, 25, 28, es un número. Esto nos da la pauta de que tenemos una brecha importante en cuanto a ajustes de práctica de manejo para poder alcanzar esos rendimientos. Entonces esto sí me parece adecuado para poder corroborar. Vayamos a dar unas conclusiones respecto al presente trabajo. En principio, el área de influencia de la chacra se caracterizó por presentar una gran variabilidad de edafoclimática. Se lograron diferenciar y delimitar 5 grandes macroambientes dentro del departamento. La distinta combinación de factores formadores de suelo, principalmente relieve y material pendental, o sea, la textura, determinaron que los suelos de mayor granulometría, más cantidad de arena y menos desarrollados, precisamente típico, predominan al oeste del departamento, mientras que los suelos con menor granulometría y más desarrollado predominen al este. Los suelos tal vez clase 23, con menores contenidos de arena, mayor contenido de limo sobre todo y algo de arcilla. En el oeste, predominio de materiales originarios con altos tenores de arena sobre paisajes irregulares o ondulados de esas pendientes que estábamos hablando, originaron suelos vulnerables a la degradación, escasa resiliencia, incluso mayor susceptibilidad frente a procesos agresivos, sobre todo los eólicos. Imaginemos esos vientos de 50, 70 kilómetros en esas arenas. Por otro lado, hacia el este, la dominancia de un paisaje tendido, más plano, eso que observábamos, de textura más fina, ha desarrollado suelos con menor susceptibilidad a esa erosión eólica. Sin embargo, estos suelos son más susceptibles a sufrir anegamiento y acumulación de sales, a presencia de esa capa freática próxima a la superficie. Yendo un poco a lo climático, de acuerdo a las precipitaciones, entonces fue posible diferenciar dos grandes zonas climáticas. Por un lado, la zona climática oeste, representada por la localidad de Villa Huidobro, un promedio anual de 800 milímetros, 840 milímetros si se quiere, por año. La zona centro y este promediaron 916 milímetros. En ambas zonas las lluvias se concentraron durante el periodo primavero-estival, 80% durante septiembre a marzo. Incluimos abril, 90%. Presentaron una marcada variabilidad interanual. Las demandas de evapotranspiración básicamente resultaron elevadas, superaron ampliamente la oferta anual de precipitación entre los meses de septiembre a abril. La zona este, abril, acá, perdón, leí mal, de septiembre a abril para la zona este y agosto a mayo para la zona oeste. Resultando para cualquiera de las regiones el mes de diciembre como un mes crítico. Entonces, acuérdense, enero llueve más, pero a su vez mayor demanda. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de déficit hídrico determinó la viabilidad de realizar cultivos invernales tanto en la zona oeste como este. Ahí lo estaba diciendo incluso Guille, y yo lo refuerzo. El modelo sí asumía que había un cultivo ahí evapotranspirando e incluso observamos que la deficiencia hídrica era nula. E incluso, refuerzo con lo que dijo Guille, tenemos la napa, que no la tenemos en cuenta. Entonces, prácticamente no hay justificativo de por qué no intensificar los sistemas en esos ambientes, en los dos. En Amazonas se detectó durante el mes de febrero una ventana de menor riesgo a que los cultivos estivales atraviesan el periodo crítico. Eso es muy importante, lo veíamos. Hay que prestarle mucha atención al gráfico, verlo, analizarlo en detalle. En la zona oeste se registró una elevada probabilidad de ocurrencia de deficiencias hídricas, 80-90% durante los meses de noviembre, diciembre, enero. Y fue casualmente el momento donde Guille dijo, pero esto no tiene en cuenta la NAPA. Bueno, hay que ver, ojo, marcando que el ambiente, la demanda en esos 3 meses es muy alta. Hay que ver entonces, por más que tengamos la napa, cómo responde el cultivo a esa demanda. Y si el suelo es capaz de darle esa necesidad o bueno, ese requerimiento. Ahora bien, respecto a la probabilidad de ocurrencia de anegamiento para los suelos y regiones,
fue menos de 20% y se concentró durante los meses de diciembre a abril para la zona este y octubre a abril para el oeste. Acá, vuelvo a reiterar, estaría bueno, y seguramente lo hagamos allá con Lautaro y Mauro, analizar imágenes satelitales de los últimos 20 años, o bueno, tal vez al final de la presentación ahora, Catalina me parece que había analizado esto, así que capaz que tiene más información. Por último, los cultivos principales registraron diferencias en cuanto a la variable de rendimiento en los macroambientes delimitados para la zona de influencia de la chacra. O sea, los rendimientos del maíz fueron mayores en los ambientes de transición centro y este. O sea, por lo menos una diferencia entre el oeste y los demás, vimos una diferencia. Ahora bien, en los rendimientos de soja, fueron mayores los rendimientos de los ambientes centro y este, menores para los ambientes oeste y transición. De esto me quedo sobre todo con las brechas de rendimiento y comparamos nuestro estudio con los rendimientos potenciales en secano para Merlos para la zona. Bueno, no quiero perderme esta etapa y remarcar la importancia, si bien yo soy el boludón, digamos, que anda hablando hace no sé cuánto, a ver, 40 minutos, pero bueno, no sé cuánto. Esto es un trabajo en equipo, eso lo quiero recalcar. Acá hay mucha gente detrás, me han dedicado mucho tiempo, sobre todo en esta primera etapa. Lautaro y Mauro han sido fundamentales. Juan Cruz y Catalina me están ayudando mucho para la etapa que viene, esa etapa 2, y a su vez hay un trabajo de la coordinación y bueno, obviamente de los miembros que son los que hacen posible poder generar este tipo de información.